Damos la bienvenida a la abogada Mariana Durán. Ella actuó utilizando la silla vacía a nombre del Frente Cívico Ciudadano, dio algunas sugerencias, particularmente dirigió su interés al sector rural. Quisiéramos preguntarle, abogada Durán, ¿cuál es su balance de lo que se publicó finalmente tras 4 meses de espera, tras su aprobación de PUCS y PDOT? Buenos días, ingeniero Cardoso, a usted, a la ciudadanía, un caluroso abrazo y un feliz año 2023, que este año se cumplan todas las metas que nos proponemos a nivel personal y a nivel social. Sí, en efecto, ingeniero, pues el hecho de provenir de la zona rural, de haber compartido una serie de carencias y de necesidades desde siempre, pues en la niñez, ha hecho que me vincule de manera muy apegada a esta lucha por conseguir mejores días para quienes estamos en este ámbito y hemos crecido y vivimos en estas zonas. Eh, PDOT y PUCS podemos decir que era un sueño en el que podríamos ver cristalizadas ciertas aspiraciones del área rural y no, ¿por qué no decir del derecho a la ciudad a la que tenemos todos, a una ciudad equitativa, a una ciudad donde todos podamos gozar de la satisfacción de necesidades básicas, de una buena vialidad, de conectividad, etcétera? Sin embargo, licenciado, pues hay que decir que ni siquiera la participación ciudadana se hizo de verdad efectiva. Para ponernos un candado y límites a nuestra participación, se hizo previamente a esto una resolución aprobada por el Consejo Cantonal donde se limitó por completo la participación ciudadana. Únicamente teníamos la opción de intervenir 2 veces por cada capítulo. Teníamos que acudir al ruego de algunos concejales, en especial los rurales, para poder dar nuestros planteamientos y puntos de vista. Y si nosotros hemos discrepado en algún momento, recuerdo yo la tercera o segunda sesión de consejo para tratar este tema que fue bastante largo, pues el señor alcalde se molestó porque Pero no hay a cómo más, dar a una más de la opinión distinta. comparecencia que de hecho debía necesariamente tener sus límites, no sabemos si se exageró o no, pero en todo caso debía tener sus límites, se les permitió ingresar documentación de soporte. Lo que pasa es que la documentación de soporte tenía que estar ajustada a determinadas exigencias que ellos tenían. Por ejemplo, para el segundo debate se exigía que nosotros llevemos ya la propuesta de articulado y muchos temas no los dominamos, por lo que era necesario que estas ideas sean plasmadas por los funcionarios que son de soporte para tratar de trabajar en conjunto dentro del Consejo Cantonal. Pero la participación ciudadana conocemos nosotros que está viciada. Eso no dejaremos de decir hasta que no haya un acto normativo que indique la forma en la que se debe participar. Ahora vienen aproximadamente para regularizarse 13 o 14 ordenanzas que están establecidas dentro de las disposiciones transitorias. En estas se van a tratar de manera concreta temas bastante importantes para todos nosotros, el tema de la vivienda social, el tema de la concesión onerosa, el asunto de, inclusive para definir el mapa donde se va a establecer las zonas de riesgos. Nosotros en el área rural, ejemplo, Pacha, Nulti, Yacao, tenemos problemas con el tema de riesgos que limitan la construcción de viviendas. No se nos ha Antes dado de, una de alternativa. ingresar en detalle en algunos de los puntos que usted menciona, pues no vamos a poder, de hecho, hacerlo todo en el tiempo limitado, pero ¿qué opinión tiene usted sobre lo expresado por un exalcalde de la ciudad y que además fue superintendente territorial, me refiero a Fernando Cordero, quien ha criticado este documento por excesivamente voluminoso, que nos trae ese dicho también que se aplica mucho a la ruralidad, caballo grande, aunque no ande? ¿Qué pasó con Sí. ese enorme tamaño del documento? Aunque debemos antelar de que hemos conversado con algún abogado experto en este tema y nos ha dicho que los anexos son necesarios, que su publicación completa en el registro oficial es justificada y que de hecho allí están contenidos los elementos esenciales de PDOT y PUCS. De hecho, están contenidos los elementos esenciales, pero también los que no son esenciales. Exageración en rúbricas, en firmas, exageración en textos líricos, donde se podría haber aprovechado ese espacio de tiempo y ese espacio de los funcionarios y su inversión dentro de la ciudad, porque recordemos que aquellos que trabajaron en ese PDOT pues son pagados por los ciudadanos cuencanos, donde realmente no se ha visibilizado las verdaderas necesidades y las políticas públicas hacia dónde queremos irnos en 12 años. El PUCS hasta ahora, para mí, todavía se queda en el limbo hacia dónde vamos, qué ciudad queremos, cuáles son los objetivos. Entonces, yo sí creo que es importante y doy la razón al arquitecto Fernando Cordero, que es del que usted está hablando, en que este documento es un documento voluminoso,
con temas que son necesarios y con temas que no son necesarios, que se debieron haber trabajado, sobre todo desde mi perspectiva personal, para la gente que menos tiene. Nosotros Igualmente, creo antes de que ingresar en el detalle, háblenos sobre esa otra preocupación. Me parece que son 26 disposiciones transitorias que generan dudas en cuanto a su aplicabilidad inmediata. Me refiero a aplicabilidad de PUCS y PDOT en varias áreas. podemos decir que la ordenanza todavía no es aplicable. O sea, es una parte de la ordenanza que ha sido publicada en el registro oficial. De esta vienen varias ordenanzas en las que tenemos que ir concretando los temas. Allí es donde justamente recién en 180 días, en 3 años, por ahí existe una transitoria en la que dice, se preverá la posibilidad, por ejemplo, del traslado, entre comillas, de la zona de tolerancia, como un ejemplo, ¿no? Se indica que en 30 días se establecerá una consultoría para que se trabaje en eso. Sin embargo, pues no se sabe realmente si esa consultoría aplique una ordenanza donde se vaya realmente a trasladar la zona de tolerancia a otro lugar. Sugieren algunos puntos y algunos polígonos, pero eso, pues, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. También tenemos una época bastante copada por un tema de campaña política, elecciones posteriores, y nosotros, el 70% de transitorias hablan de 3 meses. 3 meses donde muchos de los candidatos a alcaldes, a concejales, son concejales actualmente. Entonces, a lo mejor estarán los alternos. ¿Quién va a hacer el seguimiento para que realmente estas ordenanzas vayan en favor de las mayorías del Cantón Un Cuenca? tema que no se puede desdeñar su importancia, sin duda, este de las zonas de tolerancia, pero en realidad no es lo más esencial para la ciudad. Se habló, se discutió mucho del tema importantísimo para la ruralidad, del lote mínimo. Se habló sobre el posicionamiento del suelo industrial también en sectores rurales del Cantón Cuenca. Se debatió mucho sobre el crecimiento de la mancha urbana en detrimento del cinturón verde de la ciudad. ¿Qué contenidos tienen esto? ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo que se decidió sobre estos grandes temas? A ver, lo de la mancha urbana, mm, realmente no se encuentra una solución dentro de esta ordenanza. Ve que vengan dentro de las área. Nosotros hablamos de 7 hectáreas que actualmente existen de área urbana y posiblemente vaya a duplicarse el área urbana. Toda la ciudad se prevé su crecimiento en la zona de la Avenida El Migrante, y la zona se Que se lo ha trasladaría por esas duplicado, dijo el zonas. exalcalde, de Sí, 7 a 14 prácticamente se hectáreas. duplica porque implica, pero mire, ingeniero Cardoso, 7.000 a implica 14.000 hectáreas, para ser 7.000 preciso. a 13.000, por ahí, sí, hectáreas. Sin embargo, eso implica también un cambio de vida para esas zonas que este momento son rurales. Los pagos de los impuestos para aquellas personas cambian totalmente. Se supone que una zona se convierte en una zona urbana cuando es dotada de todos los servicios. ¿Qué inversión implica esto para ese sector? ¿Y cuánta ventaja trae a toda la población cuencana? Es decir, ¿qué ventaja me trae a mí como habitante de Pacha? ¿Qué ventaja le trae a mi vecino del Valle, de Nulti, de Yacao, de Tarqui o de la zona urbana? Nosotros hablábamos de repoblar la zona del centro histórico, pero sin embargo no se ha trabajado dentro de ese tema planteado y como una bandera de lucha para aprobar ese PDP. No existe una norma concreta que nos diga esto es lo que va a pasar con el centro urbano y el casco histórico concretamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para conservar ese casco histórico? La ciudad de Cuenca es una de las más lindas de Latinoamérica. Cada vez nos convencemos más de eso. Pero ¿qué estamos haciendo para eso? Y no se diga en la área rural, ingeniero, o sea, no tenemos absolutamente nada. Lo que se ha Si hecho es bien, quizás, si bien, abogada Durán, es difícil ingresar en un detalle, en desmenuzar esta ordenanza, menos en un espacio tan corto, háblanos un poco sobre el espíritu de la ordenanza. ¿Qué es lo que se vislumbra allí? ¿Tiene una clara visión política la ordenanza, hablando en el mejor sentido de la palabra, considerando a la política como esa búsqueda incesante del bien común? ¿Se vislumbra esto en la ordenanza? el bien común, no. Trabajo para un sector determinado, posiblemente. No busca el bien común. Eso es ¿Cuál algo sería concluyente desde cuál sería el sector determinado, el sector beneficiario? quizás los constructores, quizás los grandes constructores. Hay cambios, por ejemplo, en las pendientes para poder construir.
Em, Hay determinantes en las que se permite, por ejemplo, la zona que está frente al Hotel Oro Verde, donde estamos muy cerca de quebradas que han sido taponadas y que estamos reclamando en la zona rural que no se haga eso, pero sin embargo allí, como hay la posibilidad de edificar hasta 8 pisos, no estamos considerando en que la vía debe ser más ancha, no estamos pensando en los retiros posteriores y laterales o frontales, y si revisamos cada PIB, cada zona, vamos a encontrar lo que está detrás de cada propuesta. ¿A quiénes tratamos de beneficiar? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Nosotros hemos participado de algunas sesiones de consejo y hemos podido ver quiénes son los que están trabajando detrás de esta ordenanza. ¿Sí? Tengo que decir, por ejemplo, dos personajes que estuvieron trabajando detrás de lo sin establecer que son ellos los responsables, sino que hacían propuestas desde determinado sector. Son, por ejemplo, miembros de la Cámara de la Construcción, ¿sí? Que han estado todo el tiempo allí. Entonces, yo sí creo que es importante también buscar un equilibrio. En derecho nosotros hablamos, cuando hablamos de la división de poderes, de los pesos y los contrapesos, ¿sí? Aquí nosotros Claro. lamentablemente no hemos tenido esa Sin desconocer que tarima la donde se participación ve, ciudadana es muy importante, exacto, venga de que los sería un sectores que venga, pero contrapeso. tiene que ser Exacto. plural, variable. Absolutamente, exacto, pero no podemos llevar un grupo de personas que son levantamanos de determinada administración para decir que todo está bien y que han habido más de 5.000 personas que han participado. Recordemos, los gobiernos parroquiales rurales se han convertido también en un espacio burocrático. Realmente el espíritu de esos espacios no era ese, era el construir, el fomentar, el unir, el que los gobiernos de cercanía busquen solventar las necesidades del área rural. ¿Qué Sin embargo, pasó este momento con la academia? Fernando Pauta, exdecano de la Facultad de Arquitectura y un experto también en este tema de desarrollo territorial, señaló que el municipio no se dejó ayudar. ese es el asunto, que consideramos a veces que estamos dados, pero hay una frase célebre que dice que mientras más sabemos, más humildes debemos ser. Mientras más sabemos, sentimos que no sabemos nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros vimos que se impidió el trabajo del Colegio de Arquitectos dentro de sus espacios, que no se valoró los aportes que hizo el Colegio de Arquitectos, que la academia quiso participar, pero tampoco es que se interesó de verdad en participar. Allí yo sí creo que es importante hacer una observación a las universidades y a la Universidad de Cuenca, que ha sido pues un referente en ocasiones a nivel internacional. Sin embargo, aquí nos hemos olvidado de ponernos los zapatos quizás de las grandes mayorías y pensar a lo mejor solo en la institucionalidad y en tratar de parecer angelicales. Yo creo que a veces los cuencanos nos vamos desvirtuando o desviando, si cabe la palabra, de lo que fuimos antes. Ahora, Antes era un estamos orgullo ser hablando cuencano. sobre cosa juzgada. Esas transitorias tienen que ser aceleradas para mejorar en términos de aplicabilidad esta norma al margen ya de los juicios de valor que se tengan sobre estos documentos. Y lo correcto es que ahora sí se trate de hacer efectiva la participación ciudadana, porque aquí se van a resolver en estas ordenanzas, o sea, es como usted dice, es un tema de cosa juzgada, pero no juzgada del todo, porque hay temas que están pendientes, es como si, valga el símil, si yo tengo una sentencia donde tengo que pedir una aclaración, una ampliación, porque no porque esté aprobada y promulgada y en el registro oficial significa que no pueda tener un vicio y que no pueda ser revisado inclusive desde otra perspectiva. Pero los Pero para reglamentos eso, que se vayan a generar no van a poder ir en contraposición al espíritu de la norma. sin embargo, la norma en algunos aspectos es bastante general y deja abierta la puerta para que se pueda legislar de un modo o de otro. Y de allí pues tenemos básicamente ordenanzas. Creo que tenemos 2 o 3 reglamentos que se debe proponer y prever y plantear para que el Consejo conozca. La mayoría de ellas son ordenanzas. El tema de los suelos con problemas de riesgos, de la vivienda social, de la concesión onerosa, de el establecimiento de industrias en el área rural productiva y que es sensible. Esos son temas importantes para la ciudad y para nosotros que estamos en el campo, que siempre se nos ha visto como el patio trasero y se nos pone todos los problemas hacia nosotros. Abordemos dos puntos sustanciales en detalle. Se tomaron decisiones salomónicas, pues no habría otra, en dos delicadísimos temas: el lote mínimo para la ruralidad y en la ubicación y cantidad de suelo industrial. A ver, el lote mínimo para la zona rural
se estableció que de manera genérica, que las personas que ya tengan títulos de propiedad con determinadas áreas, pues podían acogerse por esta y única vez como una especie de bondad o de regalo para que puedan sacar sus permisos de construcción con la mitad que está, de área que se establece para el lote mínimo. Pero en lo posterior no se ha dado una solución. Y el lote mínimo es una decisión más que razonada para buscar una solución a largo plazo para quienes estamos habitando en la zona rural, es nada más de tinte bastante político, ingeniero. Eso no podemos negar. Es un tinte político porque definitivamente la gente no cuáles van a ser luego las limitaciones, porque si nosotros recordamos, ahora establecemos el área rural con una área mínima de construcción, por ejemplo, 1000 metros cuadrados, pero la construcción tiene que ser de una planta y de 100 metros cuadrados. Entonces, es también una norma que en el fondo tiene esta limitación que la gente no conoce a la fecha. En el En cuanto caso, al por suelo ejemplo, industrial, en cuanto al suelo industrial, lo propio. También viene a ser una decisión salomónica. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, están abiertas las puertas para que podamos crecer como una ciudad en la que se fomente el empleo a través de las industrias, pero sin embargo no se piensa en lo que tanto hemos pregonado. Hacemos una consulta popular donde defendemos los recursos hídricos, sin embargo aquí no se da un parámetro general, como usted dice, que constituiría un candado para garantizar que en efecto eso a futuro se conserve como bien. Cuenca, como la ciudad de los Cuatro El Ríos, como tiempo la no nos ciudad que da para tenemos más, la mejor agua de abogada. Latinoamérica, etc. El tiempo no nos da para más, abogada Durán, lamentablemente. Esperemos tener otros espacios para discutir y debatir con mayor profundidad estos importantísimos temas. Pero para finalizar, quisiera preguntarle a usted, desde su punto de vista profesional, desde su punto de vista también de representante de un importante sector ciudadano, ¿cuáles serían sus sugerencias sobre la ruta a seguir? Creo que lo primero que tenemos que hacer es abrirnos realmente a la ciudad, abrirnos y escuchar a la gente. La gente no necesita un título para tener sentido común, no necesita una maestría para poder aportar a la ciudad. Nosotros hemos nacido y hemos crecido aquí y creo que todos tenemos la misma valía en nuestro punto de vista, escuchar, pero lo que escuchamos realmente razonar y plasmar en una norma. No evidentemente solo un punto de vista, porque cada ser humano es un mundo, pero pensar en una ciudad equitativa donde las personas del área urbana, del área una vivienda propia y una vivienda con interés social, con recursos públicos, no lo que se Escuchar prevé y quiere lo que decir vemos. mantener permanentemente abiertas en este proceso de reglamentación la silla vacía y otras Así es. figuras. Así es. O sea, este momento debería haber una difusión por los medios de comunicación pagado, porque así tenemos nosotros un montón de publicidad, ¿no es cierto? Por todos los medios de comunicación sin preferencia de ninguno, donde se diga, vamos a trabajar en determinadas ordenanzas, por favor, vengan, necesitamos sus aportes. Acá en tal departamento, con tal persona, esta es la mesa en la que se va a poder trabajar. Eso realmente sería una ciudad en la que haya participación ciudadana efectiva sin ver ni los sectores económicos ni los sectores políticos. Bien, gracias por habernos acompañado y esperemos Placer. pronto tener la posibilidad Muchas de gracias. profundizar en estos temas, abogada Durán. Éxitos, ingeniero, y a los ciudadanos. La abogada Gracias. Buen Mariana día. Durán es integrante del Frente Cívico Cuencano.